No, para límites no creo que le funcione estricción. No estoy seguro, pero habría que ver en concreto qué es lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Es que es así como dice el teorema, pues que eh, encerrar el límite que queremos encontrar en dos funciones, entre dos funciones y calcular el límite de esas dos funciones, de los dos, ajá, calcular el del superior y el del inferior, y así obtener como tal vez una conclusión sobre cuál puede, si el límite central converge o diverge. Es que ese es el detalle, que, o sea, no le veo camino a utilizarlo, este, porque en esencia usted va a encontrar que la función está acotada, pero ¿qué tendría que ver con eso en torno a una bola abierta y todo lo demás? Si lo que usted va a encontrar son dos cotas, es una cota más bien la que encuentra, no algo que le permita demostrar. Tal vez la desigualdad le sirva para demostrar el límite, tal vez eso, pero para probar el límite, o sea, la desigualdad seguramente le va a servir, para acotar sí le puede servir, pero no para calcularlo tal vez. ¿Me explico? Sí, Le diré que tendría mis reservas y le diría, no le funciona, pero habría que ver qué es lo que usted, o sea, algo conciso, pues, mire, esta es la función y esta función está acotada entre esto y el límite que quiero calcular es este y ver cómo se vincula todo, pero tal vez para demostrar algo con la desigualdad y todo lo demás, ahí sí. ¿Algo más? Lick, y a la hora de resolver los límites, a la respuesta hay que ponerle si diverge o converge también. Porque bueno, aquí en los ejercicios que usted hizo en el video recurso, solo hizo ejemplos de cuando el límite no existe. Es que nosotros por lo general eso es lo que probamos, que el límite no existe. No que sí existe, porque para demostrar que sí existe, si se fijó en los recursos, lo que se hace es otra cosa, o sea, se prueba la definición y eso no está contemplado en nuestro curso de cálculo 2. O sea que todos los límites que nos lleguemos a encontrar, por fuerza tiene que no existir, porque, Ujú. o en caso de, o puede que, o sea, en caso Pues, de que uno dé una constante, ¿qué se hace en ese caso? ¿cómo así que le dé una constante? Que usted lo evalúe por cualquier trayectoria y que siempre le dé el mismo número. Eh, sí, podría ser así también. Pues ahí nada, porque no puede concluir hasta que use la demostración formal del límite. Entonces, por fuerza, todos tienen que no existir. Sí, porque es lo que por lo general se pregunta. O cuando usted puede hacer algún arreglo y el límite usted hace una especie de simplificación algebraica y usted cae en un valor sin forma indeterminada, entonces ahí sí, pues con toda seguridad dice que sí funciona. O sea, que sí es el valor, pero si ya hay algo ahí que sin importar la trayectoria que usted tome, eso lo lleva a un número y ese número, sin importar la trayectoria que es, no puede asegurar la existencia del límite. Bueno, no así por análisis no por así de análisis de trayectoria, sino que resolviendo un límite me da cierto valor, por ejemplo, me da 2. Si usted lo evalúa y le queda 2, ahí sí no hay ningún Ajá. problema. Es como en la No, imagen, es como que fuese una imagen, pero si ya le queda una cuestión indefinida, ahí la historia ya cambia. no. Ya, a eso me refería.
Entonces estamos bien. ¿Algo más? Yo tenía una duda respecto al dominio y el Ujú, rango, ujú. que usted en los videos lo hizo gráfico. Sí, el dominio. Y sí, el dominio lo hizo gráfico. Y por ejemplo, se aplica igual como cuando tenemos funciones racionales, que el dominio son los reales menos los valores prohibidos. Corrección, corrección. No es los reales. Sería el dominio es R2, excepto los valores que hacen cero o los pares ordenados que anulan el denominador. Ahí la Sí, historia bueno, cambia. pero a lo que yo voy es que se aplica lo de No, 110. correcto. Eso no cambia. Sí, es que, bueno, yo con las gráficas le entendí, pero tenía la duda porque para aplicar el análisis, bueno, ponerlo como definición, Ujú. es que no estaba muy segura de cómo se aplicaba. Sí, pero ahí sí. Ahí o sea, las mismas reglas que usted aprendió en cálculo 1, en 110 para calcular dominios, son las mismas reglas que aplican para funciones en varias variables. Eso no cambia. Por ejemplo, si está dentro de una raíz y la raíz es de índice par, todo lo que está dentro debe ser mayor o igual que cero. Si la raíz es impar, entonces no importa el valor, solamente tiene que estar definido lo que queda dentro. Entonces usted en función de eso va sacando limitantes. Ah, ok. Y una cosa más. Este, la definición de funciones en varias variables no me quedó muy claro, solo me quedó claro después, desde que inició a explicar los dos tipos de funciones. Ujú. Entonces no sé si podría explicarme eso y darme como un ejemplo o algo así. Ajá, mire, cuando nosotros hablamos de una función en varias variables, nos referimos a una función f que está definida de un conjunto de, ese conjunto de es un subconjunto de una n-upla de números reales que va a un conjunto R que a su vez es un subconjunto de los reales. ¿Qué significa? Que usted ingresa a la función una n-upla de números reales y esta es asignada a un valor w que es real a través de la función f. Pensando en una función de este tipo, pero esta es una función en varias variables. Como un ejemplo, vaya, piense por ejemplo. Mire, la sumatoria de todas estas, esa es una función. Listo, gracias, Rick. ¿Algo más? Eli, respecto a lo de dominio, tenemos que, bueno, sí tenemos que manejar obviamente lo de hacer las gráficas, pero siempre tendremos que hacerlas. O sea, en dado caso que aparezcan ejercicios así. Cuando le pidan la representación del dominio, sí, porque es la única forma de poderlos calcular. Analíticamente nosotros podríamos dejar expresado un dominio, pero no hay cosa mejor que verlo. Y en ese caso tenemos, siempre nos podemos apoyar de la aplicación que usted usa. De Desmos, sí, Eh, sí, sí. sí. Para el caso de funciones de R2 en R, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de una función de R3 en R, ya es difícil que nosotros podamos visualizarlo, ¿verdad? Porque ya el dominio ya no sería o algo en el plano, sería ya una superficie. ¿Me explico? Pero en esencia el concepto de dominio es, es el mismo, o sea que sería el conjunto de todos los valores, tal que al ingresarse a la función, su resultado tiene sentido, ¿verdad? O esté definido.
Entonces ahí hablamos de un dominio. Solo que el concepto es bien amplio, ¿verdad? Estoy pensando en una función de números reales, pero por ejemplo, esa función en la primera puede ir una matriz, ya pensando en algo un poquito más general, pero en nuestro caso de cálculo sí aplicaría como que todos son números reales, pero usted en esencia, a cada espacio de x1, x2, x3, usted puede meter distintas estructuras y eso caería en una función en varias variables independientes. Como cuando se está programando, por ejemplo, que usted ingresa varias cosas y tiene como salir un resultado final o un análisis, pues eso es una función. En el concepto más general, ¿verdad? Entendido, Lick. Licenciado, le envié una fotografía sobre un ejemplo aplicando el teorema. Voy a ver. Ah, pero es que ahí está demostrando la... Ajá, ahí está demostrando el límite. No lo está calculando. Por eso le decía, para una demostración sí aplicaría. Ahí sí. Pero para calcularlo como tal, así con trayectorias y eso, no. O sea, para una, así como lo tiene ahí, ahí sí. Usted dice que esa función está acotada entre esas dos, entre 0 y x cuadrado más y cuadrado. Pues eso es lo que tiene ahí, vamos a ver. Sí, porque eso es menor o igual que 2, ¿verdad? 2x cuadrado y cuadrado. Entre x cuadrado y cuadrado. Bueno, 1 más... No, eso es 1 más 2 veces x cuadrado y cuadrado, creo. La suma. Que eso de arriba, si usted lo desarrolla, hace una separación, es para la desigualdad. La cuestión es esa cota de ahí. Yo le soy honesto. Particular, ese, por ejemplo, al intentar hacerlo con coordenadas polares, a usted en le va a quedar r cuadrado coseno cuadrado por seno cuadrado. Pero cuando r va a cero, eso es cero. Entonces ahí lo que quedaría es acotarla con coordenadas polares, que creo que sería un poquito menos raro. Pero igual ahí estaría demostrando usted que existe. Si no, como les decía yo, si notaban en los recursos, lo único que verificamos es que no existe o cuando se hacen arreglos algebraicos, que no es que estoy del todo de acuerdo, pero más que todo es la no existencia de los límites, porque para probar que sí existe, no es el curso para eso, por el tipo de desigualdad.
No sé si le aclaré un poquito más su idea. Sí, todo lo entendí. Diga, a mí todavía no me queda claro sobre lo de los límites. Ahorita estaba viendo de los documentos que mandó ahí al grupo y estaba viendo que ahí hay unos ejercicios de límites. No sé si puede hacer alguno. Ustedes solo eh, enfóquense en los que no existen, en los otros no. Solamente en esos enfóquense. Solo en probar mediante trayectorias que el límite no existe. Así como le están los ejemplos en los recursos, solo en eso enfóquense. ok, Lick. Licenciado, Ujú. en esos mismos documentos que usted envió, estuve revisando, practicando con algunos ejercicios y hubo uno de derivadas parciales que no comprendí, que me dan ahí una, ¿cómo le digo? Me dan algo aparte, es el número 15, no sé si se lo puedo enviar, a ver si Sí. lo puede hacer. Ujú. Ya se lo envié. Ahorita lo reviso. A ver. Tenemos lo siguiente. Dada la función g de xy, que es igual a x por f evaluado en y sobre x, donde g de 1y es igual a la raíz de 1 más y cuadrado, calcular la derivada de f de g respecto a x y calcular la derivada de g respecto a y. Estas dos hay que calcular. Entonces, esta ecuación de acá me sirve para estimar a f. Entonces, de esta tendríamos nosotros que la raíz de 1 más y cuadrado es igual a f de y. Porque si usted tiene que esto es igual que el radical y si cambia la x por 1, aquí tiene f de y. Entonces, f de y es esto. Entonces, vamos a ver. ¿Y qué nos puede servir esta f de y? Bueno, porque al final f de y entre x entonces sería esto.
porque lo que estoy haciendo solo es reemplazar una variable. Entonces, g de xy es x por la raíz de 1 más y cuadrado entre x cuadrado. Y aquí tiene la función. Deriva respecto a x, le queda la raíz más un medio uno más y cuadrado sobre x cuadrado a la menos un medio por la derivada interna respecto a x. Sería 0 y la derivada de esto respecto a x es menos 2x a la menos 3y cuadrado por la x que dejé botada. Entonces, esto es la raíz de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado menos x cuadrado a la menos 2, perdón. Y a la 2, este se va a ir con este, entre la raíz, ¿verdad? Ahora, si yo sumo esto, tengo 1 más y cuadrado entre x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado y aquí abajo este radical. Se va este con este y esto es 1 sobre esto. ¿Sí? Esta sería la derivada respecto a x. ¿Estamos bien? Lick, ¿de dónde fue que salió ese radical de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado? Es que aquí arriba yo tengo que f de y es la raíz de 1 más y cuadrado entre x cuadrado. Y aquí lo único que se está haciendo es como que aquí fuera una u, por ejemplo, y cambio la u por y entre x. Eso. Ya me queda esto. Ya entendí, Lick, gracias. Quedaba igual si yo calculaba, vaya, por ejemplo, con la derivada respecto a y. Aquí, para esta, derivada respecto a y es, copio esa, bajo lo medio, por la derivada interna, y ya nos queda se van los dos, solo me queda y entre x y entre x 1 más y cuadrado sobre x cuadrado a la menos un medio. Ahí. Clic. ¿Sí?
¿De dónde salió ese 2y? ¿No sería y cuadrado? Bueno, pregunto. Ah, cuando usted deriva internamente, la x cuadrado es un número. Entonces la derivada de esto es 2y entre x cuadrado. Ah, ok. Lica ya aplicó regla de la cadena, ¿verdad? En ¿O una no? variable, en una variable. Sí podría aplicar la regla de la cadena. Es que me pareció que parecía regla de la cadena, por eso pregunté. Es que el detalle es que aquí son la derivada final que me están pidiendo es, vaya, ¿cómo podría aplicar regla? Podríamos verificar con regla de la cadena para calcular, por ejemplo. No, Link, no, no es para que lo aplique, sino al final Ah, donde yo le preguntaba si era 2y, sí, ahí ahí, sí. ahí es que le decía. Ujú. Sí, ¿algo más? Fui el licenciado que en el último video que miré de regla de la cadena que tiene ahí en los recursos, usted dejó dos ejercicios. No sé si podría hacer uno de ellos. Si quieres, se lo envío. Porfa. Ya se lo envié, Lee. Ah, pero eso es de regla de la cadena. No sé si todos van por ahí ya. Son dos funciones. No sé si ya todos están en regla de la cadena. Porque no están en regla de la cadena es mentira. Mándelo al grupo. Bueno, lo voy a enviar yo a los dos grupos. Bueno, igual si no lo puedo explicar otro día, Lee. Sí, solo quiero saber si todos están en regla de la cadena, se los explico hoy. Al menos yo todavía no llego ahí, Lee, pero sí, sí también estaba viendo el documento que envió de ejercicios también y también tenía dudas sobre esos ejercicios de ese tipo. Esos dos. Ah, pero son con regla de No, la cadena y sí necesitaría que vieran los recursos. Para que me no, no, entiendan más que todo lo que voy a hacer. sí, no, no precisamente esos dos, pero sí de algunos que hay aquí en el documento. Ujú. Es que miren los recursos primero, porque en los recursos dice buenos problemas de regla de la cadena.
Bueno, algo que sí me gustaría saber, Lee, es por qué en el primer ejercicio la W no está igualada. Es que por lo general en los otros ejercicios he visto que sale igualada. Es que W es cualquier función. Y ahí, por ejemplo, quedan expresadas W. Es que ahí, miren, el 17, W es una función cualquiera. W depende de XY y XY dependen de R teta. No es una función específica. Entonces, ahí lo único que va a pasar es que W de X y W y quedan expresadas nada más. Por eso es que están igualadas a las derivadas en términos de la variable X, Y. Es que ahí la que nosotros calculamos son las del lado derecho, en la 17. Nosotros calculamos la derivada de W respecto a R, la segunda va. La derivada de W respecto a R y la segunda derivada de W respecto de teta. Entonces, cuando vamos con WX y WY, así quedan expresadas, que es a lo que llegamos en el lado izquierdo. En cambio, con la otra ya es diferente porque es W en términos de X, 2, o sea, la segunda derivada de W respecto a X, la segunda respecto de Y y la segunda respecto de Z, y eso es igual a algo respecto de la variable T, a la segunda derivada respecto de la variable T. Ahí en ese caso, por ejemplo, A es un número, ¿verdad? No lo dice, pero se sobreentiende que A es un número. Entonces, por eso. Pero pues, no sé si para mañana ya habrán visto ustedes la regla de la cadena, o sea, ya habrán revisado los recursos. Así mañana tenemos ya chamba con esos dos, porque el primero es un poco largo. Bueno, los dos son largos. ¿Cuándo toca regla de la cadena? Según la calendarización. Mañana empezaríamos. Mañana, listo. Si para mañana ya están ustedes al día, mañana les puedo explicar esos dos problemas. Los dos que les acabo de compartir, 17 y 18, que el compañero me comenta que esos los asigné de tarea en los recursos. Pero vayan revisando bien derivadas parciales, ¿verdad? Porque también es clave entender. En las derivadas parciales, lo único que ustedes tienen que fijarse es que si W, o sea, es que una vez que usted calcula la derivada respecto de una variable, el resto es constante. Y aplicar las técnicas de diferenciación que ustedes conocen sin limitarse. Con regla de la cadena es ir buscando los diagramas de árbol e interpretar si W está formada solo por variables o hay una función, como en el caso de el problema segundo que envió, que reenvía a los grupos, que ahí W dependía de dos variables, de R y T, o en el caso de la primera, que W es una función diferenciable de X y de Y. Pero eso es lo único que tenemos que tener pendiente. Entonces quiere decirle que, como por ejemplo, cuando W está igualada, digamos que depende de dos variables, se tendría que derivar, ¿verdad? Porque no solo se podría dejar expresado. ¿Cómo así? O sea, como en el primero usted dice que solo queda expresado, ¿verdad? Porque cuando usted hace el diagrama del arbolito ese, le aparece, así como lo tiene ahí, que tiene derivada parcial de W, que está al cuadrado sobre derivada parcial de X. Entonces a eso me refiero, que solo lo deja expresado, por decirlo así. Correcto. Liz, yo acabo de entrar. ¿Qué han hecho? Cuéntame. Pues fíjese que me preguntaron qué era una función en varias variables.
Me preguntaron que si se puede aplicar restricción para la no existencia de los límites y les comentaba que más bien restricción podría servir para acotar una función y poder calcular o poder demostrar la existencia. Pero ahí les dije que no se metieran al lío, que no se enfocaran en esa parte. Y de ahí me preguntaron, es una derivada parcial, o sea, me decían, esto es el problema. Me pedían calcular esta y esta. Entonces, el problema era eso, en esencia. ¿Qué pasa si tenemos una función que cumple esto? Entonces les decía, con esta igualdad puedo extraer este detalle. ¿Quién es f de y? Es como que haga un cambio de variable. Es como que haga 1u. Ah, y esto me queda así. Entonces, este es un caso. Ahora, si no, habría que aplicar la regla de la cadena aquí, pero habría que colocar una u por acá y hacerlo para cualquier función f. Gracias, Lick. Y de ahí creo que me preguntaron, y de ahí después de los problemas que mandé al grupo, que les decía que si no han visto regla de la cadena, no vale la pena hacerlos hoy. Mañana, si ya la tienen lista, sí. Sí, es que hasta mañana toca, por lo que tengo entendido. Ujú. No sé si tienen alguna otra duda. Lick, ¿Sí? ¿Me escucho? no, Ujú. no, es que me había sacado la reunión, por si había dicho algo relevante, no sé. No. ¿Por dónde? ¿Qué fue lo último que escuchó? Cuando le estaba explicando a la compañera lo que habíamos hecho. No he dicho nada más. Solo si tenía alguna otra duda más de derivadas parciales. Porque aquí la parte más compleja es, digamos, la regla de la cadena. Sí, que eso es lo más confuso, Fidel. Pero la regla de la cadena es más que todo manejo de la teoría de derivadas parciales y esas cosas, ¿verdad? Correcto.
¿Alguna otra duda? No, no hay más dudas. Jovencitos, Creo que ya no le... traten de Yo no revisarlo. tengo duda. Traten de revisarlo de regla de la cadena. Porque ahí sí, vaya, esos dos problemas mañana nos podríamos demorar prácticamente una hora y algo. Todo depende de qué tan atentos estén ustedes. Y hay peores, ¿no? Esos dos son buenos. Sí, Lick, porque yo ya voy por el primer video apenas y sí son largos esos Sí, ejercicios. son bien largos. Llevan bastante detalle. Ahí equivocarse en una cosita ya no le queda a uno la identidad diferencial. Bueno, entonces se comprometen mañana para revisar bien lo de regla de la cadena, ¿verdad? Para que traten de ver los videos hoy y puedan tomar toda la mayor cantidad de ideas. Y mañana al resolver esos dos, tal vez terminan de aterrizar. Y si algo quedó en duda de los videos, me lo consultan también mañana. Si quieren de entrada, podemos hacer así. Ustedes ven los videos y apuntan las dudas que tengan puntuales de los videos. Luego resolvemos los dos problemas que me recomendó Said. Y de ahí, si hay otra duda, seguimos. Igual regla de la cadena, creo que está para ¿cuántos días? 2 días, ¿verdad? O 3. 2 días. 2 días. Ah, bueno, entonces mañana podríamos hacer eso. Y el siguiente día, si existe alguna otra duda de alguno de los otros de los problemas de regla de la cadena, lo terminamos de abordar. Cheque. Todo cheque. No, cheque, Bueno, entonces De acuerdo. vamos a revisar los recursos que tenemos de regla de la cadena y seguimos mañana. Parece que hay unas preguntas en el chat, permítanme. Es que el compañero va volando. ¿Y Jesús tenía alguna pregunta? No, nada, le. No, dele. Si el compañero va como entierro de pobre.